Todo este embrollo es porque nosotros tenemos alma y todas estas gentes no. Y por todo eso es las abducciones y las posesiones y todo este mierdero que arman. Esos seres proyectaban un miedo muy fuerte. Y no han podido quitarnos el alma. Cada una de esas historias va dando pistas de quién es este ser y cómo encaja dentro de esa jerarquía alien. Eso cambia el modo de ver todo de manera extrema. Buenas noches, bienvenidos a todos una vez más a Tu Sixpack Podcast. Por fin logramos regresar después de tantos intentos y tanto tiempo sin grabar. Hace ya 4 años que grabamos nuestro primer podcast y hoy desde nuestro primer estudio otra vez, ya sin la mesa, en un lugar más cómodo, volvemos a grabar con todos ustedes acá. Entonces, bienvenidos nuevamente, volvimos recargados. Salud, bienvenido. Sí. Volvimos más groseros y más llenos de cerveza que antes, así que disfrútenlo. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, entonces. Bueno, volvimos con nuestros temas chéveres, candentes que nos gustan. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Entiendo que tiene una historia chévere que contarnos. Sí, una historia entretenida. En los videos pasados nosotros hablamos sobre una jerarquía alien. ¿Se acuerda? Sí. Que está, vamos a ponerla en la descripción del video por si no la han visto, para que la vean. Y vean toda la seguidilla de aliens y demonios y toda esa seguidilla de videos que ha dado de qué hablar bastante. Pues digamos que hay un críptido. ¿Qué es un críptido? Un críptido es una criatura que teóricamente no existe, que es más como del folclore o de mitología, pero que no es real. Se dice críptico porque no es real. O por lo menos no hay evidencia científica que avale que esa criatura existe. Hay muchos críptidos como el chupacabras, Ok. Pie Grande, Mothman, y así, hay varios. Nosotros cuando hicimos lo de la jerarquía alien, ¿usted se acuerda más o menos cómo era la jerarquía? Vaya, no me acuerdo bien. Sí recuerdo cosas. Pero no, sí, digamos que sí. Sí. Hay un ser que es muy interesante, que cuadra dentro de esa jerarquía alien. Y ese ser es Pie Grande. Pie Grande. El llamado Pie Grande, Bigfoot, el llamado le dicen el hombre salvaje, el guardián del bosque, le tienen el Sasquatch, Yeti, le tienen muchos nombres independientemente de dónde esté en la cultura. Aquí hay uno que le llaman el patón Es el mismo. en Colombia. Bueno. Vamos a ver, porque la idea es, la idea es sacar unos cuantos videos acerca de el Sasquatch y a través de esas historias de gente que son muy interesantes esas historias, yo miro, hay dos cabezas y miro al frente. Usted mira a esa, si quiere. Hay muchas historias interesantes y cada una de esas historias va dando pistas de quién es este ser y cómo encaja dentro de esa jerarquía alien. Porque algo claro que hay que entender sobre este ser es que no es un animal, no es un chimpancé diferente, como el... ¿Se acuerda cómo decían que era el eslabón perdido? El eslabón perdido. No es un animal, sino es una criatura interdimensional y completamente paranormal. Ok. ¿Okay? Bueno. Entonces, la idea es tener unas cuantas historias de Sasquatch muy interesantes. Y todas las historias les van a dar pequeñas pistas de cómo encaja este ser, o de la descripción del ser y los poderes que tiene este ser. Bueno, esta raza de seres, porque en realidad es una raza. Son un montón de estos con diferentes características, pero son una raza común. Bueno, esta historia arranca así, año 2006, a las que esta historia es muy interesante, súper interesante. Hay un señor de alrededor de unos 32 años, 33 años, llamado Fred. Fred
es nativo de Alaska de toda la vida, es un tipo que caza, como mucha gente de Alaska, tiene mucha experiencia digamos, en lo salvaje de Alaska y son muy fuertes para vivir allá. Ellos saben cazar, saben sobrevivir, tienen experiencia con los depredadores que hay allá. Fred tiene un primo que es alrededor de la misma edad, que también tiene mucha experiencia en Alaska. Resulta que ellos dos se reúnen con un tío. El tío sí es viejo, el tío tiene alrededor de 63 años, pero aunque es viejo es un tipo muy fuerte todavía. El tipo les comenta que él descubrió unos mapas antiguos de Alaska, donde en esa fiebre del oro antigua, él creía que había una parte lejana de Alaska, o sea, metida al adentro de esa Alaska salvaje, una zona donde posiblemente podían hallar oro. Una parte donde podían ir, cavar y posiblemente encontrar una veta de oro. O sea, es decir, lo que ellos querían era plata, conseguir plata. Entonces se organizaron. No, sí, dinero. Oro. Entonces se organizaron y organizaron todo. Organizaron para ir allá, tocaba ir en bote por un río, ir en ese bote por más de 6-7 horas hasta llegar a donde querían llegar, al punto donde querían llegar. Entonces organizaron todo, organizaron su equipo, el bote, las provisiones, el armamento, iban bien armados, ya hay un rifle de cacería que se llama el 30-06. Esto es importante para la historia. El 30-06 es un cartucho muy grande, muy grande, es de cacería, es un cartucho antiguo muy grande, con eso usted puede matar fácilmente no solo los venados, sino los mus, los que son grandísimos. Puede matar grizzlies con eso. Es un cartucho pesado, es de lo que le llaman el Big Game, cartucho heavy. También llevaban un revólver 357 Magnum y una escopeta. Iban bien equipados, o sea, con esas armas ninguna oso les podía hacer daño. No estaban en invierno, entonces era más fácil, ¿no? Llegar allá. Obviamente no hay nieve, es mucho menos, la temperatura es mejor. Llegaron hasta el río y la idea de ellos era llegar más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Allá ya habían habido expediciones, gente que quería buscar oro también, y por alguna razón el gobierno mandaba gente allá en unas torres antiguamente para contar salmones, cuántos salmones pasaban por el río, los contaban así. Eso es otro tema, pero es algo que hacen allá. Anyway, el punto es que allá en esa zona, cuando llegaban, había una pequeña cabaña. Ya había una pequeña cabaña y una letrina. Entonces el punto la idea de ellos era llegar más o menos antes de anochecer para llegar, organizar todo, acostarse a dormir en la cabañita y al otro día madrugar y empezar a buscar el oro. O sea, quedarse esa noche ahí y al otro día ir y encontrar el oro. ¿Qué pasó? Arrancaron, se metieron al río, andaron más de 6 horas. Llegaron allá. Y aquí es donde se pone lo bueno. Esta es la parte interesante de la historia. Llegan los 3 tipos. Vieron el punto donde estaba la cabaña. En esa parte del río era como un canal. Entonces había una pequeña subida. Entonces lo que hicieron ellos es que se bajaron de la lancha con una cuerda para que no se fuera la lancha. Subieron ese pedacito y ya eran alrededor de las 5 y media de la tarde. Empezaron a organizar todo. Empezaron a poner las provisiones en la cabaña. Llevaban algunas cervezas, se tomaron las cervezas, organizaron el armamento. Empezaron a organizarse para quedarse dormidos. Lo haría cualquier persona. A medida que iba anocheciendo, cuando entró el crepúsculo, el tío estaba dentro de la cabaña haciendo algo, pero Freddy y el primo estaban afuera. Afuera había como una mesita. Y el primo se dio cuenta que detrás de la letrina alcanzó a ver algo por la periferia y le dijo a Fred, oiga Fred, ¿qué es eso que hay allá?
Acuérdense que ya no era de día full, sino estaba anocheciendo y estamos en el bosque, o sea, no hay luces ni nada. Y ambos vieron una cosa que les dio muchísimo susto. La letrina tenía alrededor de 1,90 m de altura. Y lo que vieron fue detrás de la letrina un ser parado como una sombra negra y medía más de 5 metros de altura, este ser. Y lo que más les dio susto a ellos es que el ser tenía ojos rojos que alumbraban. El Fred dijo, oiga, aquí hay más. Y el tipo se voltearon juntos y vieron a otros seres. A ellos les dio muchísimo miedo. Entonces se metieron dentro de la cabaña rápido y cerraron la puerta. Esto pasó muy rápido. Lo primero que hicieron fue coger las armas. Resulta que cuando se metieron, esto lo cuenta Fred directamente. Se metieron y él vio que el primo, mientras que él cerraba la puerta, cuando se volteó, el primo se soltó el revólver, lo soltó al suelo y se metió debajo de una mesa que había ahí, cagado del susto. Se agarró las piernas y se quedó así como un niño chiquito. Resulta que él dijo, ¿qué pasó? Entonces él cogió el revólver y miró por la ventana. Hay una pequeña ventana en la cabaña. Una pequeña ventana en la cabaña, pero una ventana grande. Como así. Fred miró por la ventana y estaba la cabeza de un ser que era... Él lo describe como la mezcla entre un gorila y un humano. Pero el tipo dice, ese ser, la cabeza era tan grande, que cuando lo vio en esa ventana que era como así de grande, solo le vio los dos ojos, así. Y los dos ojos con el ceño fruncido, porque él dice que la bestia hizo... Entonces Fred lo que hizo fue que con el revólver empezó a disparar dentro de la cabaña acuérdense que está de noche y son seres oscuros, de pelo oscuro. Y esto está cagado del susto. Acaba de ver una cosa que en teoría no existe. Él empezó a disparar por fuera de la cabaña y el ser se quitó de la ventana. Fred cogió y guardó el revólver y cogió el rifle, el .306, y empezó a apuntar a la puerta porque el ser escuchó al ser que estaba caminando y le gritaba a los otros dos, cojan las armas, ayuden, que se nos van a meter. Y es que los otros dos estaban cagados del susto. El tío también estaba ahí. El tío decía que el sin hacer ni mierda. Sentado en una cama que había ahí y estaba completamente congelado. No decía nada, ni se movía ni nada. Estaba paralizado. Ellos escuchaban porque eran seres tan grandes y tan pesados, los escuchaban caminar y grugir por fuera de la cabaña. Y escuchaban las pisadas, bum, 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 bum. Después dejaron de escucharlas. Entonces Fred dice que él se quedó apuntando y que después el primo como que despertó. Entonces el primo le dijo, vea, yo me asusté mucho, yo boté el arma, porque cuando yo entré a la cabaña corriendo, yo miré por la ventana y estaba la dentadura de ese ser haciendo así. Y él vio esos dientes tan grandes y ese gruñido que algo dentro de él dijo... Se cagó. Se cagó y quedó completamente... ¿cómo se dice? Pues asustado sí, hasta el culo. Cagado del susto. No quería usar la palabra, bueno, cagado del susto. Pasaron horas. Los tres tenían mucho miedo y... Pero ya no los escuchaban. No, ya no lo escuchaban. No lo escuchaban. Y los tres ya tenían las armas, estaban listos, tenían muchísimo miedo. Algo que ellos decían, y esto es una historia que se repite en las historias de siempre con los Sasquatch, con los pies grandes, es que ellos tienen una capacidad para proyectar emociones. Y los tres decían que ellos estaban sintiendo un miedo que nunca habían sentido en la vida. La cosa más miedosa del mundo. Pero que ellos tenían mucha experiencia en Alaska. Muchísima. Habían salido miles de veces a la parte interna salvaje y con osos y con todo ellos estaban bien, pero decían que ese miedo era como un miedo
antinatural. Era como si esas bestias les estuvieran proyectando ese miedo. Después pasaron muchas horas y cuando ya no los escucharon, ellos dijeron, acuérdense que esto pasó más o menos como a las 7 de la noche, 6:30, 7 de la noche. Y es que ya han pasado como unas 4 horas después del incidente. Y ellos dijeron, venga, pero tenemos que hacer algo. Salimos, ya no lo escuchamos. Entonces dice que ellos salieron con las linternas, abrieron la puerta y no veían nada y alumbraron a los árboles y por primera vez vieron los cuerpos con las linternas. Tenían unas linternas muy potentes de los Sasquatch y los describían así. Decían que había uno que era un monstruo, era gigantesco. Los ojos alumbraban rojo como una linterna. No es solo el color rojo, sino que alumbraban rojos. Decían que estos seres tenían el cuerpo de un fisicoculturista. O sea, a través con todo su pelaje, pero se les veía. Decían que tenían six-pack, tenían unos pectorales gigantescos, los hombros que eran impresionantes, eran dos pelotas aquí grandísimas. Los trapecios eran tan grandes que no se les veía el cuello. Ellos decían que parecían un Hulk, parecían Hulks. Pero con pelo, obviamente. Y las caras eran una mezcla de gorila y humano. Pero no era, ellos decían que no era como ver a un animal, sino era como ver a un ser humano. Cuando ellos los alumbran, vuelven y se asustan muchísimo y se meten a la mini cabaña que tenían y otra vez los seres empiezan a caminarle. Y ellos dicen que siguen sintiendo este miedo y lo que hacían es que empezaron a escuchar cómo estos seres hablaban entre ellos en un lenguaje, que era un lenguaje raro y que tenía muchos... Era un lenguaje rarísimo, pero que tenía muchos sonidos como y después... Era una comunicación rara, pero que los escucharon comunicarse entre ellos y moverse. Y los escucharon como a veces golpeaban, como eran tan grandes, la cabaña desde arriba, así como... Ellos salieron, los vieron, se asustaron de nuevo, volvieron a rodear la casa, a perseguirlos, a golpear y a escucharlos comunicarse. Se volvió a calmar la vaina. Se volvió a calmar la vaina, ya no los escucharon, pero ellos decidieron esperar. Dijeron, ya no salgamos de más porque es de noche. Dijeron, vamos a esperar al amanecer. Entonces dijeron, vamos a hacer un plan. Vamos a esperar al amanecer. Salimos de aquí con las armas y vamos derecho para la lancha y nos largamos de acá. A la verga. Sí, nos largamos de acá. Pero había el problema es que el cucho, el tío, le costaba bajar esa pedazo grande. ¿Se acuerda que le dije que eso era importante? Entonces tenían que hacerlo despacito, tampoco podían saltar, porque pues el tipo de 60 y pico de años no lo puede hacer tan rápido. Anyway, esperaron al amanecer. Cuando empezó el amanecer, dijeron, listo, es el momento. Entonces el plan era, el primo cogía al tío y se iban juntos y le ayudaba a bajar. Mientras tanto, el trabajo de Fred era hacer dos cosas. La primera, mirar con el rifle que no venían los Sasquatch. Y el otro trabajo de Fred era cortar la cuerda que estaba amarrando el bote. Pero la tenía que cortar cuando ellos ya se habían montado el bote. Entonces dijeron, listo, hagámosle. Salieron. Amaneció. Amaneció y salieron. Entonces Fred se fue rápido a donde estaba la cuerda y esperó con el rifle mirando así que los otros dos bajaran. Él dice que mientras estaba buscando, vio a lo lejos, como a unos 50 metros, el más grandote de los tres. ¿Sabes? El que medía como 6 metros de alto. De día, o sea, no de día. Y dijo, cuando lo vi, el tipo era de color gris oscuro. Era como un cenizo, todo el pelaje. Él dijo, el ser se estaba acercando, pero no estaba caminando. El ser estaba levitando del suelo y estaba acercándose, flotando hacia mí. Fred no lo pensó 2 veces. Cogió su rifle y le disparó. ¡Boom! Él escuchó cómo la bala le dio al objetivo. Sonó.
Y el tipo dice, Como si como nada. si lo hubiera esperado a Superman. Dijo, así, y es que les mandó unos 2, 3 tiros más, y es que todas las balas paraban como si le estuviera dando a Superman. Y él decía, yo escuchaba cómo las balas, los proyectiles, impactaban con el Sasquatch y no le hacían ni cosquillas. Cuando yo vi eso, yo dije, aquí estoy perdiendo mi tiempo con este rifle. Y es que él solo se puso el rifle, que él botó el rifle. Y esto no sirve para un culo. Miró que ellos ya estaban él dice que en ese momento, cuando se volteó a ver dónde estaban ellos, dice que el primo estaba ayudando a subir al tío al bote. Y Fred le gritó, empújelo y larguémonos de acá. Que él llegó y cortó la soga. Y que el primo lo que hizo fue coger al tío y pegarle un empujón y tirarlo dentro del bote. Fred dice que él se fue a dar la bajadita esa. Y que cuando estaba así, listo como para bajar, le pasó por aquí al lado de la cabeza una piedra de este tamaño. Y esa piedra era gigante, esa piedra, o sea, para un ser humano. Una piedra grandísima que tranquilamente pesaba unos 200 kilos, esa piedra. Dale, ahí lo destruye. La piedra le pasó por debajo de al lado de la cabeza, le pasó acá. Él la escuchó y dice, la piedra iba tan rápido que pasó y se fue al río, la piedra, con la velocidad que iba, y le dio al río tan duro que movió el agua y se quebró la piedra allá. Porque le dio como al otro lado del río, porque ese río en ese pedazo no era un río grande, no se imagina un río grande, eso era un canalcito chiquitico. Es que la piedra iba tan rápido y con tanta fuerza que cuando impactó con el agua, movió el agua y se rompió la piedra en dos cuando golpeó allá. En ese momento él se volteó y él vio al Sasquatch muchísimo más cerca y él dijo, las huevas, aquí me tiro. Y es que se montó a la barca, ya estaban arrancando y otra piedra les pasó así, otra piedra grandísima. Y arrancaron y se fueron. Cuando se estaban yendo en la lancha, Fred volteó a ver y habían como unos 4 Sasquatch grandísimos mirándolos así, allá. Y ellos se fueron y obviamente se devolvieron a su ciudad, a su pueblito. Mucho tiempo después de que pasó eso, eso le causó muchos problemas psicológicos a todos ellos. Fred dice que el tío nunca volvió a hablar con ellos, nunca, y que como a los 2 años se murió, y que el primo, que era como el pana de cacería de Fred, jamás volvió a ir de cacería, jamás volvió a salir, que se fue a la ciudad. O sea, quedaron traumatizados. Y que nunca volvió a hablar de eso, sí. Y que cuando Fred intentaba hablar con el primo, venga, hablemos de lo que pasó, el primo decía, yo no quiero saber de eso, me da mucho miedo hablar de eso. Y ahí es cuando Fred dice, esas seres, esa es la teoría que dice Fred, perdón, él dice que esos seres proyectaban un miedo muy fuerte, cosa que dejó traumatizado a todos ellos. Inclusive Fred dice que él tuvo que ir al psicólogo por mucho tiempo, porque no dormía, empezó a tomar fármacos, porque los dejó traumatizados, ese efecto. Y lo que más lo traumatizó a Fred fue que él le disparaba y las balas no le hacían nada. O sea, un ser invencible. Después Fred hizo un canal de YouTube, empezó a hablar de su historia y empezó a hablar con gente de otros casos. Fred dice que cuando él vio al ser gruñir y le vio la cara, él dice que los Sasquatch los estaban viendo como comida, que los querían comer, pero tampoco entendía que esos seres eran tan poderosos que ellos tranquilamente pudieron romper la cabaña, entrar y matárselos. Sí. Bueno, ¿qué sabemos de la mitología alien, de la mitología de todo esto? ¿Qué sabemos entonces sobre estos seres? Una pregunta. Segundo, después de que Fred abrió su canal en YouTube, siguió investigando. Hay evidencias en video, fotos de estos seres de alguien más de otros canales que tengan. Hay un canal muy bueno, yo lo voy a recomendar, un canal muy bueno de un chino, un tipo que pone pone videos recopilados del mundo, específicamente de todo, pero específicamente de Sasquatch. Son videos, esperemos a que pase el avión, ¿cierto?
Pequeño es. Entonces podemos recomendar ese video. Hay evidencia hay bastante. De todas las pisadas, hay muchas. Pero lo más importante es descubrir cómo encajan estos seres dentro de la mitología. Y la manera de hacerlo es con más historias como la de Fred. Porque lo importante aquí, ¿qué es? Y esta es esta es la tarea con estas historias. No es solo decir, uy, paranormal, qué cosa tan increíble, sino ver las características que empezamos a ver de estos seres. Entonces, para empezar... Sí, porque es que hay otra cosa, interrumpo. Cosa importante que me pareció de la historia que le evitara. Sí, exacto. Que indujera miedo a los señores. Y que si los sintió que Fred sintió que los vieron como comida, sí, porque no entraron y se los tragaron simplemente y ya. Porque jugar con eso. O sea, que tienen... Que les alumbren los ojos. Exacto, que les alumbren los A ojos. ningún animal le alumbren los ojos. Porque es que, y sobre todo sobre Pie Grande, Yeti, Sasquatch y todo eso, hay un montón de videos fakes en todo lado. Y uno siempre los vio ver así como ¿cómo fue que dijo? ¿Críptido? Críptido. Un críptido que puede ser simplemente una mutación de un gorila y es O un eslabón perdido. Sí, exacto. Claro. Pero entonces ya estamos viendo que son seres paranormales. Completamente. Si uno quiere entender el fenómeno del pie grande, hay que entenderlos de entrada como seres interdimensionales paranormales. O si no, no se va a entender. Y seres interdimensionales paranormales que van a estar solo en el bosque. Digamos que prefieren estar allá. Por eso le tienen les llaman los guardianes del bosque. Okay. O los seres salvajes, los hombres peludos, los pie grandes. Ahora, este tema me hace link con muchas cosas y muchos videos que me salen en las redes sociales sobre esta cadena montañosa que hay en el lado este de Estados Unidos, que se me acaba de escapar el maldito nombre. Los Apalaches. Los Apalaches. Que salen un montón de videos y se escuchan un montón de ruidos y youtubers van y hacen un montón. ¿Puede estar linkeado estos seres a esos montes Apalaches también? Yo creo que en los montes Apalaches eso es otro tema gigantesco, pero yo creo que en los montes Apalaches, por supuesto que debe haber pie grandes, pero hay otra cantidad de seres. Recordemos que el mundo espiritual es gigantesco. Ahora, así como entonces estos Sasquatch, estos críptidos, esta raza, ¿cuántas razas de críptidos hay? ¿Un montón? Bueno, yo no tengo las respuestas para todo. No. Pero... Y recordándole a todos que lo que hablamos es en lo que se ha leído e investigado este señor, que me consta que ha leído e investigado mucho sobre todos estos temas. Pero sí hay muchas más razas y muchas más seres. Bueno. Y también como todos estos seres son en contra de nosotros, no nos podemos esperar nada bueno de esto. Estos sí son diferentes. Aquí hay que hacer una aclaración en eso. Por eso me gusta esta serie de contar historias y la tarea es al final hacer como la tarea, como la conclusión de esta historia, qué información podemos sacar de los Sasquatch. Ahora, en esta jerarquía alienígena, así como a todos los seres les damos un nombre, a los Sasquatch pie grande, si analizamos la mitología, estos seres han sido el símbolo de estos seres, o el dios arquetípico que se le han dado, es el de Fauno, los faunos, o los sátiros. Y acordémonos que hay un dios que está íntimamente relacionado con los faunos y con los sátiros. Bueno, en realidad los sátiros les decían los griegos, los faunos les decían los romanos. Y ese dios es el dios del vino, Dionisio. Acuérdense que el Dionisio tenía un amigo y el mejor amigo de Dionisio era otro semidios que era un dios, y ahí viene el link, con patas de chivo y cuernos. Sí. Si usted, por ejemplo, si nos vamos mucho más atrás, a otra mitología, como la epopeya de Gilgamesh, usted mira a Gilgamesh, que es Gilgamesh y Enkidu. Gilgamesh es un gigante, ya hablamos de los gigantes. Uh-huh. Pero ¿quién es Enkidu? Usted mira, Enkidu es un gigante peludo que tiene la misma fuerza de los gigantes y normalmente lo ponen con cuernos.
Pero es una bestia peluda, muy fuerte. Un yeti. Sea que todo se va apareciendo. Entonces, ¿cómo estos seres tienen esas capacidades paranormales? Vamos a ver más historias donde vemos que estos seres tienen poderes gigantescos, poderes interdimensionales. Y la clave es esta. Nosotros hablamos en el podcast de las almas, ¿se acuerdan? Sí. Que solo los seres humanos tenemos alma. Y no todos. Y no todos. Pero había una excepción. Y la excepción son los sátiros. ¿Qué? ¿A lo bien? En este planeta Tierra que vivimos hay solo dos seres que tienen alma. Los humanos y los piegrandes. Guau. Y hay una diferencia. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a hablar de las... Acordémonos que nosotros somos como un Espere. producto... Sí, Dejemos eso para otra ocasión. sí. Es un tema más largo. Porque eso está chévere. Eso tampoco me lo esperaba. Dejemos eso para... Porque si todo este embrollo es porque nosotros tenemos alma y todas estas gentes no. Y por todo eso es las abducciones y las posesiones y todo este mierdero que arman. Y no han podido quitarnos el alma. Y saber entonces que estos seres también tienen... Eso cambia el modo de ver todo de manera extrema. ¿Sabe la respuesta de por qué no se los comieron, por qué no los atacaron directamente? Claro. ¿Por qué? Porque, a diferencia de todos los seres, digamos esos aliens que hemos hablado, y muchos otros seres que hay, la naturaleza del Sasquatch no es maligna. No son seres malos. Ellos lo que hicieron fue proyectar miedo para que se largaran de ahí. Si ellos hubieran querido, los hubieran matado de una. O sea, si ellos hubieran querido, le atina con la piedra. Exactamente. Ellos le hubieran dado. ¿Qué querían? Meterles un susto al hijo de puta para decirles, aquí no vuelvan, déjennos tranquilos. Ok. Aquí no vuelvan. Y eso lo vamos a ver en muchas de las historias que les vamos a contar. Muchas de las historias. Y voy a terminar esto de los Sasquatch en este capítulo con esto. Los Sasquatch tienen muchas cualidades y se han comunicado con muchas personas en el mundo. Y siempre transmiten esto. Solo nos vamos a comunicar con humanos que sean puros de corazón y de mente abierta. Si viene alguien que no es puro de corazón o de mente abierta, queremos que se largue de acá, que nos moleste. Esa es la clave, puro de corazón y de mente abierta. Entonces, por eso los Sasquatch no le hicieron nada a Fred. Pero sí les dejaron muy claro, aquí no vuelva. Bueno, pues me gustó la historia. Me pareció interesantísimo porque uno siempre, pues yo he escuchado a estos seres y uno ha visto 1.000.000 de videos de esos, pero uno nunca ve a estos seres como un ser paranormal. Uno siempre ve como lo que le dije ahorita, un tipo de mutación genética natural. Pero chévere darle esa vista y meterlo entre la... Digamos dentro de todo el espectro que hablamos, porque meterlo, dentro de esa jerarquía tenemos que poner como un agregado de seres que no están directamente dentro de la jerarquía. Ok, entonces no va a entrar directamente dentro de la jerarquía, pero va a estar están en un ahí. agregado. Son jugadores en el juego. Jugadores importantes, entonces. Sí. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en este primer podcast sobre esta seguidilla que vamos a hacer de seres criptoides. ¿Criptoides? Crípticos. Crípticos. Empezamos con el Sasquatch, vamos a contar más historias que Franco se sabe. Críptidos. Críptidos. Sí. Críptidos. Críptidos. Estos seres críptidos que Franco sabe muchas historias que nos va a venir contando y vamos a seguir revelando esta verdadera forma de estos seres. Entonces, salud para todos. Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir entonces haciendo podcast a medida de lo posible. Gracias por vernos. Si le gustó, dale like, suscríbase
Y queremos recordarles que no somos sabios, no somos científicos, no somos nada, solo se lee, se investiga y damos información, decimos groserías y tomamos cerveza. Si le gusta, véalo, si no le gusta, no lo vea. Pero ya no decimos tantas groserías. Sí, no fuimos tan groseros en este. No. Y usted decide si quiere creer, si no quiere creer. No somos una fuente fiable de información, pero Solo una opinión. es una opinión. Sí. Sí, usted decide si cree o no. Buenas noches para todos, hasta luego.